Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una tirada de la semana de 2 semanas, 15 de noviembre hasta el 30 de noviembre, de 2 últimas semanas. Voy a usar le normand, el 7-7 y un nuevo juego que se llama el sexto, ¿cómo dice? Sexto Sentido. 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 Bon, voilà. Este, le 7-7 y le no. Vamos, allez. Empezamos con le normand. Por la semana 15-30. Alors, te dice que hay una noticia, una buena noticia para usted, para ti, esta semana, o la segunda. Sí, una buena noticia. Bon, la puede decir dos cosas. Una buena noticia sobre tu casa si quieres comprar o tiene problemas de alquilar, ahora va a recibir una buena noticia. Pero también puede decir que tú vas a recibir en tu casa una letra de amor. Una carta. Una carta, perdón, una carta. Allez, vamos a ver la carta principal. Es general, ¿eh? Es una tirada general. Allez. Bon, no quiere salir, entonces. Alors. Hop, là. Et là. Alors, vamos. Oh là là. Ok, et ok. Bon. De gracias, no, ¿cómo se dice? Qué suerte que tiene el sol, porque con la carta de la cruz en el centro es difícil, ¿eh? Muy difícil. Bon, no voy a decir algo. Si quiere una tirada privada, hay mi número o mi mail aquí. Alors, llámame y puedo hacer una tirada personalizada para ti. Pero voy a hablar general. Te dice que esta semana, de 2 semanas, será una semana de decisión, que tiene 2 caminos a elegir, un camino sobre 2 caminos. Va a tener muchas opciones, pero necesita de elegir una opción por algo de nuevo. Pero de gracias que hay el sol, porque si la carta no existe aquí, será una semana muy difícil, muy difícil. Hay algo de nuevo que viene por ti. Bon, los dos juntos puede decir una iglesia, pero puede decir que es una casa que tiene problema. ¿El problema de qué? Creo que es problema de agua, puede decir. Entonces, como es una tirada general, te dice que puede ser que hay un problema con tu casa, entonces cuídalo. Con el salud va bien, pues la carta de salud. De gracia que esta carta, te lo digo, porque 100 es muy mal, muy mal. Decisión difícil a tomar, problema con niño, de enfermedad o persona joven. Ahora la segunda semana es difícil, ¿eh? Pero como hay el sol que está aquí o aquí, está bien. Pero de gracias que tiene el sol, ¿eh? Será menos, las cosas malas será menos. Te lo digo una otra vez, es una tirada general. Entonces, las 2 semanas que va a venir serán semanas difíciles, pero no tanto. Voilà. Pero te lo digo, cuidado con tu casa y con tu salud. ¿Y el amor? El amor.
Allez, vamos a ver con el 7-7. ¿Qué quiere decir del 7-7? Ahora mire. El 7-7, ¿qué quiere decir? Hop. Bon, quiere ya. Alors, evolución, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Evolución, las cosas cambian por ti. Positivamente se dice, sí, positivamente. Muy bien. Un viaje o algo que viene, ok. Là te dice que hay algo que viene muy rápido por ti, como tiene la carta de evolución en el centro, la te dice que hay algo de muy rápido que viene por ti. Buenas noticias, que te va a salir de un momento muy difícil. Cámbiala otra vez. Là hay algo de nuevo que va a empezar por ti. Seguro, será muy rápido. Esta semana, la otra no creo, es esta semana. Discusión serioso. La tiene dudas, la tiene dudas, no sabe realmente si puede ser, porque el cambio será muy rápido y muy, ¿cómo dice? Radical, voilà, será muy radical. Ella va a tener dudas porque dice, ¿qué pasa en mi vida? Se cambia, todo se cambia, es muy difícil y todo. El cerebro no entiende bien qué se pasa, pero tiene una protección de puta madre aquí. Voilà, hop, là, perfecto. Por la gente que le 7-7, son 2 semanas estupendo. Todo va bien, todo va a cambiar, una vida nueva, una evolución total, discusión agradable y tú sacas de este periodo difícil. Là, 2 semanas, el fin de noviembre será bien, muy bien. Voilà. Si quiere más información o una tirada privada, un mensaje aquí. Exactamente. Allez, con el nuevo juego, el sexto. Allez, vamos a ver qué quiere decir. ¿De qué hablamos? Hablamos de enfermedad. Enfermedad es que todo el mundo vive ahora, seguro que está el puto COVID. Voilà, es un hombre. Bon. Es una tirada general, lo digo otra vez, puede ser que tú vas a aprender que hay una persona masculina que está enfermo. Puede decir eso también. Allez, hop. Tac. Tac. Là. Là. Et la última. Alors. Là, puede ser que, bon, es general, lo digo, puede ser que là te dice que tú puedes encontrar a alguien casarte. Un nuevo amor, una unión, voilà. Bon, là hablamos de enfermedad, de salud, hay conflicto. Bon, là te dice que puede ser, tiene conflicto con el dinero. Si te falta dinero, la banca va te cortar algo, no sé qué, pero hay un problema con el dinero. Là te dice que hay otro problema de salud. Pero con la carta de elevación puede ser que la persona que tiene una enfermedad o que se siente bien
el fin del mes será mucho mejor, muchísimo mejor. El arte habla del amor, puedes encontrar una persona de tu corazón. La carta del centro está una carta positiva, entonces generalmente ¿sí? Te dice que todo el problema que tiene antes va a se resolver poco a poco, de trabajo, de salud y de dinero, pero hay problemas más de dinero y de salud. Se arregla de toda manera, de todas formas se arregla. Con tres cartas son buenas cartas. Las cosas va a ir con el positivo. Vale, eso. Bueno, muchas gracias a todos. Si te gusta la tirada, un dedo y escribirte aquí. Un beso. Chao.